Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde para platicar un poquito de cómo podemos salir avantes ante una situación que estamos viviendo, que es esta pandemia, algo que tal vez muchos de nosotros no teníamos en cuenta, no la teníamos planeada, no la teníamos considerada y por lo pronto, o por lo tanto, perdón, no la teníamos presupuestada. Y esta plática va muy en general, en especial enfocada a gente que es emprendedora, que es empresaria, que tiene un negocio, pero también se puede aplicar para todas las personas que tenemos proyectos de vida y que de algún modo, de alguna manera, esto que estamos viviendo, pues sí, en cierta forma está truncando lo que queremos hacer. Yo quiero iniciar con esta plática primero presentándome. Mi nombre es Miguel de la Riva, soy consultor de negocios, tengo un despacho de consultoría, me enfoco mucho en la parte de emprendimiento, en la parte de lo que es planeación estratégica y también lo que son modelos de negocio. Colaboro en todo lo que es el sector empresarial y me enfoco mucho en lo que son las pequeñas y medianas empresas, bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas. También colaboro con algunas organizaciones de la sociedad civil como consultor social. De la misma manera, desarrollamos modelos de intervención, modelos de atención para diferentes causas o diferentes problemáticas que genera la sociedad. Y también soy docente de varias universidades, tanto en el nivel de licenciatura, muy enfocado en la parte de negocios, como también en maestría. Y colaboro con algunas revisiones de proyectos de emprendimiento, la parte de Colombia, con la Universidad Cooperativa en Colombia, y también soy parte de jueces de programas emprendedores en varias universidades de aquí del estado. Como empresario, soy empresario, tengo una empresa que brinda servicios y también una empresa comercial que ahorita apenas está desarrollando. Mi formación, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración de negocios y con especialidad en calidad y productividad, también con especialidad en finanzas. Y también estoy ahorita desarrollando un doctorado, soy doctorante en lo que es investigación educativa. Y pues esto es nuevo para muchos de nosotros, todo lo que estamos viviendo, pero yo creo que es importante que empecemos a analizar todas las cosas. Yo lo que les quiero compartir es que ese es el tiempo de aprender. Yo estoy de acuerdo que muchos pues, estemos tal vez con ciertas ansiedades, cierto miedo, cierta incertidumbre de lo que va a pasar. Y es porque la verdad, como lo comentaba al principio, no estábamos preparados para lo que estaba pasando, lo que está pasando ahorita. Nadie lo tenía planeado. No sabíamos que a nivel mundial nos iba a pegar tan fuerte esta parte de la pandemia. Pero ese es el tiempo donde nosotros tenemos que empezar a reinventarnos, a reestructurarnos, a tratar de hacer cosas o prepararnos para que cuando esto pase no nos tome de la misma manera en cómo nos abordó. ¿A qué voy? A que a veces cuando nosotros empezamos con este problema del confinamiento, con este problema de la pandemia, nosotros veníamos con un proyecto de vida, con un proyecto de empresa, con un proyecto de emprendimiento, y pasa esto, y la verdad es que cuando esto termine, nosotros no podemos iniciar otra vez igual que como cuando tomamos la pandemia. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque nuestro entorno ya cambió. Eso es lo primero que yo les quiero compartir. Necesitamos entender que el entorno ya no va a ser igual a lo que cuando fue en el mes de febrero, a cuando vamos a estar en el mes de junio, julio. No sabemos, o sea, la verdad es que no va a ser igual, o sea, va a ser diferente, pero no sabemos en qué va a cambiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son varias cosas. Lo primero, y es una frase que a mí me encanta, nosotros tenemos que reinventar el futuro. El futuro lo hacemos nosotros, el futuro no está ya predispuesto, el futuro nosotros lo podemos transformar. Entonces, en este tiempo donde tal vez sí efectivamente estemos sufriendo, estemos padeciendo situaciones principalmente económicas en nuestro negocio, en nuestro trabajo, bueno, hoy es el tiempo que tenemos que empezar a reinventar el futuro. ¿Qué va a pasar después? Por eso la pregunta es, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué sigue? Ha habido muchos ejemplos de situaciones complicadas, no hablemos tanto de la parte de la salud, situaciones tan grandes donde está involucrado el mundo han sido, por ejemplo, las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde en verdad hubo afectación muy global.
Y no quiero caer en números fatídicos, ¿no? De muertes, heridos, no. Simplemente quiero caer en esta parte de decir, el mundo era diferente antes de la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial. O sea, hubo un cambio completamente diferente. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que asumir que tenemos que prepararnos para crear un nuevo futuro. Y eso depende de cada uno de nosotros. No podemos dejar de esperarnos sentados a ver qué va a pasar, que esto termine y el día de mañana a ver qué me espera. No, porque entonces voy a tener que reaccionar a las cosas que están pasando en el entorno. Y reaccionar simplemente no te da tiempo de poder hacer las cosas bien. Muchas veces la gente cuando empezamos un cambio, tenemos la costumbre de reaccionar a los cambios y a veces reaccionamos muy tarde y eso nos crea desventaja, tanto en el mercado, pensando en la mercadotecnia, tanto también la superación o la realización personal, pensando un poquito también en los proyectos de vida de cada quien y en general en todo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Necesitamos empezar a cambiar. Pero para eso necesitamos entender qué es lo que pasó o cómo estaban las cosas antes de la pandemia. Y la primera sugerencia que yo te hago es que tomes un lápiz, tomes un papel o una pluma y ponte a escribir exactamente, analizar exactamente cuál era tu entorno en tu empresa, en tu vida, en el mercado donde estabas tú participando y lo tengas bien claro, qué es lo que estaba pasando. En base a eso, tú analiza todas las situaciones que tal vez vayan a cambiar, cuáles tal vez no van a cambiar 100%, cuáles tal vez van a hacer un giro de 90 grados, de 180 grados, va a haber unas cosas contrarias a lo que estaba pasando, cuáles tal vez se van a quedar igual. Sobre eso, entonces, eso lo que tú estarías haciendo es un análisis del entorno. Y un análisis del entorno es una competencia que todos los profesionistas, especialmente la gente que tiene esta vocación de emprendimiento, debe de tener. Tenemos que entender lo que está pasando en el mundo, tenemos que entender qué está pasando en nuestro entorno no tan alejado y también qué está pasando dentro de nosotros, ya sea como personas o como empresas. Cuando ya tenemos muy claro eso, entonces es mucho más sencillo empezar a crear escenarios. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo sabía que la situación económica en mi ciudad estaba así, ok, voy a pensar qué es lo que pudiera pasar si. Y esa es otra competencia que tenemos que hacer. La una es saber analizar los números y la información, y la otra es poder entender, o más bien, poder crear escenarios que nos ayuden a poder, como podemos decir, no adivinar el futuro, pero sí predecir el futuro, qué es lo que pudiera pasar. Eso nos va a dar una ventaja competitiva, pero en verdad muy grande, especialmente para las personas que estamos más enfocadas en la parte de los negocios. Entonces, eso es algo que de alguna forma les quiero exhortar a que hagan, analicen el entorno antes de la pandemia y luego después de que analicen cómo estaba, ahora sí empiezan a analizarlo y presentar escenarios. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando? Eso son las dos primeras partes que yo les sugiero. Y claro que tenemos tiempo porque, pues la verdad, ahorita tal vez estemos operando a medias, la gente que tenemos empresas, entonces es tiempo de reinventarnos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, primero, analicemos. Segundo, tratemos de crear escenarios. ¿Qué va a pasar después de esto? No se trata de adivinar, traten de analizarlo y poner escenarios. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a pensar que yo tengo una empresa comercial, entonces yo tenía un número de clientes, tenía tantos clientes. Bueno, cuando antes de la pandemia yo tenía una cartera de clientes bastante alta, sí. Después de la pandemia esto pues empezaron a bajar mis clientes. ¿Qué va a pasar después? O sea, pueden pasar tres escenarios, ¿están de acuerdo? El primero, que toda mi cartera vuelva, que toda mi cartera vuelva y que las cosas se regularicen como antes de la pandemia. Es el primer escenario. Segundo escenario, que pierda yo clientes, que no todos los clientes vuelvan. Eso puede pasar, muy probablemente puede pasar. Y la tercera cosa, que me atraiga más clientes. Entonces yo tengo tres escenarios probables, no hay más, no puede pasar otra cosa más que esas tres cosas. Entonces,
¿qué quiero que pase? ¿Cuál es la probabilidad de que pase, que yo me quede igual? Bueno, depende de mí, lo que yo planee para tratar de quedarme igual. ¿Sí? Si yo pienso que voy a perder clientes, bueno, depende de mí qué tanto yo me quede conforme con la pérdida de clientes. ¿Y por qué no? Que esto es lo muy interesante. Hay que aprovechar a veces las crisis. ¿De qué manera yo puedo aumentar mi cartera de clientes? Esa es la segunda parte. Es cuando yo tengo que empezar a reinventarme. Entonces, analizo mi situación antes de la pandemia y yo en la parte de las ventas o mi cartera de clientes, yo tengo 3 escenarios. Esos 3 escenarios pueden suceder. Ahora, ¿a cuál me preparo? ¿Con cuál trabajo? ¿Con cuál busco? Porque entonces es cuando yo empiezo a construir mi futuro. Eso es primordial, lo que tenemos que empezar a hacer. No busquemos el decir, bueno, a ver qué pasa. Ya cuando pase la pandemia, entonces me pongo a trabajar. No, es ya. Necesitamos hacerlo ya, porque si no va a ser muy tarde reaccionar. Cuando empezamos, y esos son los tiempos, ¿no? Cuando empezamos a reaccionar antes de que las cosas empiecen a suceder, entonces estamos preparados y fabricamos el futuro. Cuando empezamos a reaccionar, cuando el presente ya llegó, entonces simplemente estamos reaccionando y casi siempre es a contrarreloj. Y no nos da oportunidad de poder crear una estrategia mucho más certera, contundente. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer. Yo quiero iniciar con algo, una pequeña, podemos decir, análisis muy global. Voy a hablar de cosas muy globales. A nivel México, no me voy a meter tanto a nivel mundial. Voy a meterme un poquito nomás en 3 aspectos generales, cómo estábamos antes de la pandemia en México. Y quiero basarme en 3 indicadores importantísimos que la verdad creo que tenemos que considerar. Número 1, los indicadores son nuestros ingresos. No voy a meterme en ningún aspecto político, ¿sí? En ningún aspecto partidista. Vamos a hablar de números así, números redondos, números que ya existen, números duros que tenemos. No es la intención en ningún momento tener cierta posicionamiento político, ¿no? Porque la verdad, cuando vemos estos números y nos damos cuenta que estos números no dependen de ningún gobierno, entonces te das cuenta que en verdad tienes otro análisis diferente. Y quiero empezar con una primera parte. Muchas de las economías en el mundo miden precisamente, o se miden, no en general, pero sí cierta parte, un indicador muy importante, es la venta de autos. Para entenderlo más o menos, la venta de vehículos ligeros en México cayeron en marzo un 25.5% respecto al mismo mes del año previo. O sea, el mes pasado de marzo, la caída fue del 25.5% con respecto al año pasado. O sea, desde el mes de marzo la venta de autos ya venía cayendo, según la Asociación Mexicana de Estudios de Automotores, que es información que ustedes pueden encontrar en su página. Sin embargo, las ventas automotrices en México ya habían tenido caídas interanuales en 33 de los últimos 36 meses. ¿Qué significa? Que esta caída de marzo, aunque fue mucho mayor, la venta de autos desde hace más de 3 años ya venía cayendo, ya venía bajando, ¿sí? Y lo que tenía de expectativa, en este caso, o tiene de expectativa la Asociación Mexicana de Estudios de la ANDA, antes de la pandemia, es que el sector automotriz, más bien la parte de venta de autos, tuviera una caída más o menos en este año de un 26%. O sea, que la venta de autos en México ya venía cayendo, ¿sí? Es un indicador muy importante con respecto al factor económico de las personas que en este caso vivimos en México, ¿no? Entonces, es un factor que se mide en muchos países. No digo que sea un indicador económico general, ¿no? Pero esto es lo que nosotros podemos tener aquí en México, tropicalizado aquí en México. Entonces, al final, el resumen de esto es que los autos cayeron un 25% el mes de marzo del 2020, ya venían generando una caída desde hace 3 años, ¿sí? Y se dio una expectativa que este año iba a ser malo también para la venta de autos. Eso es algo que tenemos que quedar claro. Otro indicador que tal vez muchos de nosotros
conocemos, es que tenemos nuestro principal ingreso al año pasado, ha estado variando en los últimos 10 años, ha sido el primer lugar, luego el segundo lugar, luego el primer lugar, luego el segundo lugar, pero según el Banco de México, las remesas crecieron un 5% entre enero y febrero del 2020. O sea, de 2.582 a 2.694 millones de dólares mensuales. ¿Qué son las remesas? Es lo que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos. Y eso se dijo que solamente entre enero y febrero de este año crecieron un 5% las remesas. Las remesas con respecto al año pasado, de enero y febrero, crecieron un 7%. ¿Qué significa? Que las remesas hoy en día están creciendo constantemente, ¿sí? Las remesas totales en el 2019 fueron por 36.045 millones de dólares, muchachos. Millones de dólares, ¿sí? Siendo nuestro ingreso número 1. Nuestro país, su primer ingreso son las remesas, lo que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos hacia acá. ¿Sí? Y esta ya van como 3 o 4 años, no consecutivos, pero sí han estado más o menos cambiando, que las remesas pasan a ser el primer ingreso después, antes que el petróleo. ¿Sí? El petróleo se ha posicionado en segundo lugar. Entonces ahorita las remesas tienen un crecimiento constante y la verdad es que sí van creciendo. Una característica de las remesas no entran la parte o el sistema burocrático del sector público. ¿Qué quiere decir? Que las remesas no tienen que entrar al embudo burocrático de los recursos. Las remesas vienen directamente y llegan al gasto. ¿Qué quiere decir? Que si mi compadre me manda a mí $100, esos $100 me los pone en cualquier empresa de divisas, yo voy, lo recojo y llegan directamente a mi cartera, llegan directamente a mi bolsa. Entonces son recursos que llegan directamente. El recurso número 1 del país. O sea, nosotros tenemos, nuestro primer recurso son la exportación de paisanos, aunque se escuche de alguna forma, pero ese es nuestro principal giro que nos da nuestro primer ingreso. Consideremos eso. Eso es algo que tenemos que considerar. Somos un país que vive mucho con una mayor parte de las remesas que nos mandan nuestros paisanos. 36.000 millones de dólares aproximadamente. Eso lo dice el Banco de México. ¿Y qué pasa con nuestro segundo ingreso? Bueno, es el petróleo. Antes de que lo que pasara, que ahorita tenemos una situación muy complicada con respecto al petróleo, ¿sí? Los precios han venido por abajo, cosa que no había pasado. Pero antes de esto, el precio del barril de petróleo se desploma de $55 por barril en el 2019. A marzo del 2020 estaba en $10.54 por barril, antes de que pasara toda esta parte de la pandemia, la parte más fuerte de la pandemia. Aún así, había un desplome que ya venía fuerte. La producción de petróleo en México nomás, muchachos, cayó un 7.4% con respecto al 2018 y el 2019. Sí, eso es un punto donde decían, es que la producción también está siendo menos. Nuestra infraestructura, la verdad, no está dando mucho abasto para producir más petróleo. ¿Qué pasó? Cuando fue antes de la pandemia que se hizo la negociación de poder bajar la producción, entonces México se comprometió a bajar un 15% aproximadamente en el siguiente trimestre, ¿sí? Según ahorita el Financiero, que fue una noticia que salió en todo el mundo, ¿no? Cuando México se retira de la mesa de negociación con respecto a lo que es la cuestión del petróleo a nivel mundial, ellos decían, México decía, no puedo yo bajar mi producción a 400,000 barriles diarios por la cuestión de que yo ya invertí dinero en aumentar mi producción. Yo pensaba que en este año tratar de recuperar la caída que tuve en el 2019, o sea, ese 7.5%, tratar de recuperarlo con la inversión que hice en Pemex para poder producir más petróleo. Pero, oh sorpresa, que viene todo esto y ahora la Organización Mundial del Petróleo le dice, lo que necesitas hacer ahora es que tienes que bajar tu producción.
Entonces, México se compromete a bajar un 15%. La otra parte que le estaba exigiendo la OPEP la va a asumir Estados Unidos. No sabemos qué vaya a pasar con eso y de pronto pasa todo esto, donde el petróleo ya no se está utilizando tanto, la gente que lo está vendiendo ya no tiene dónde acomodarlo, ya no tiene dónde almacenarlo, por lo tanto los costos caen por debajo de su precio. Y no quiere decir que están regalando el petróleo, no, pero ya comprar petróleo te cuesta tenerlo. ¿Por qué? Porque el puro almacenaje ya es un costo, por eso los precios están por debajo de cero. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Ahorita, antes de la pandemia, tenía un precio todavía positivo el petróleo, pero sin embargo venía de una caída. Y es nuestro segundo ingreso. Más o menos se estima que el petróleo de 2019 anduvo aproximadamente entre los 33,000 millones de dólares, los ingresos que tuvimos anuales de lo que fue la venta del petróleo. En segundo lugar, primero las remesas con 36,000 millones y luego el petróleo con 33,000 millones. Dense una idea, son nuestros primeros dos ingresos, nuestros principales ingresos. Ah, pero sorpresa, ¿sí? Tenemos otro indicador que también en México se mide, que es la producción automotriz y de autopartes. Solamente en el 2019 se superó un récord de 99,000 millones de dólares en lo que era la parte de la venta, que no es venta porque nosotros producimos partes para que los vehículos se vendan en otro lado. Entonces no es parte de un ingreso, pero sí es un indicador importante porque eso quiere decir que hay producción y por lo tanto hay empleo. Entonces, un indicador interesante de la manufactura automotriz, que es lo que nos dice la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, nos dice que solamente el sector automotriz generó 872,000 empleos directos, directos, no indirectos, directos en el 2019. Casi un punto porcentual más que en el 2018. No ha crecido tanto, pero sin embargo la industria automotriz se mantiene. ¿Sí? ¿A dónde exportamos? A Estados Unidos, Canadá y Alemania. Es donde mandamos todas las piezas y toda la producción que estamos desarrollando. Acuérdense, nosotros no fabricamos autos, no estamos exportando autos, por lo tanto no se puede decir como que es una exportación. Más bien, estamos armando y estamos fabricando piezas para los autos que en este caso se exportan para Estados Unidos y Canadá y Alemania. Somos proveedores de autopartes y de procesos de manufactura para esos tres países. Este indicador lo más importante es que genera empleos directos y cada empleo directo genera muchos empleos indirectos. Entonces, la verdad es que sí es un indicador que tenemos que considerar. Es muy importante que lo tengamos muy claro. Hay, dentro de estos dos indicadores de ingresos, que son las remesas y el petróleo, nomás para cultura general, el tercero, después de las remesas con 36,000 millones de dólares y el petróleo con aproximadamente 33,000 millones de dólares, el tercer ingreso en México es el turismo. Pero fíjense, de 36, 34, el turismo cae hasta 4,000 millones de dólares. Fíjense el gran abismo que hay del segundo ingreso al tercer ingreso, de 33 a 4. ¿Sí? Entonces, en verdad nosotros dependemos más de las remesas y del petróleo. Dos, remesas y petróleo, dos ingresos que no controlamos. Que no controlamos el precio, no controlamos el precio. ¿Podemos controlar de alguna manera la producción? Tal vez, pero no somos o sea, la producción de México ya está casi vendida y no controlamos el precio, no tenemos control. Los gobiernos no tienen control con respecto al mercado del petróleo y de las remesas. Es algo que no podemos controlar. Entonces somos un país que tenemos dos ingresos así. Eso no es tan negativo, no es tan negativo, porque eso quiere decir que toda la sinergia y toda la dinámica que vive la industria, mientras en México siguen trabajando nuestros paisanos, que estoy seguro que es lo que está pasando, nuestra economía va a seguir, le va a seguir ingresando esas remesas que le hacen un bien, en verdad, formidable a todo lo que es nuestra economía. ¿Sí? Y la parte del petróleo, eso es importante. Ahora, ¿qué ventaja se tiene también? En el caso de las remesas, que la gente que nos manda dólares. Y el tipo de cambio, como lo dijo alguna vez Andrea Legarreta, pudiera ser cierto que no nos afecta en nuestra economía.
porque los dólares, cuando mi compadre me manda $100, en enero me mandó $100 y yo recibí 1,900 pesos. Pero ahorita con el tipo de cambio, ahí vienen cuánto recibí en el mes de abril, 2,450. Entonces, es un punto. No, es un punto que tenemos que analizar. Yo no quiero caer en la controversia de si Andrea Legarreta está en lo correcto o no, pero sí es bueno pensar, analizar más allá de un meme, analizar más allá de un chiste. Hay que analizar con cultura general cuáles son nuestros principales ingresos, cómo se manejan, cómo está el tipo de cambio. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Hoy nos obliga a hacer un cambio, a pensar diferente, a pensar las cosas más profundo y no dejar las cosas a solamente información que muchas de las veces no es malintencionada, pero no está completa o es errónea. Entonces tratemos de analizar muchos perfiles. Esto es un ejemplo nada más de lo que existe en una situación general de nuestro país. ¿Sí? No me voy a meter a cuestiones políticas, no me voy a meter a cuestiones, simplemente es un análisis muy general de lo que está viviendo. Pero ¿qué pasa? Quédate en casa, quédate en casa. Como dijo nuestro amigo López Galindo, quédate en casa. Y esto para completar la economía. Aquí es donde tienes que ponerte las pilas. Este es el momento que tienes que empezar a planear. Es el momento que tienes que hacer un cambio radical de lo que estás haciendo. Y empieza a pensar, crea tu futuro. Yo me gustaría que abajo dijera, quédate en casa, y otro más que dijera, crea tu futuro. ¿Qué va a pasar después? Eso depende de ti. Esta novela no la escribió nadie más que tú. Entonces, tú tienes que terminar. Disculpen la palabra novela. Hoy en día lo nuevo es hablar esta serie en Netflix, esta serie la escribes tú. Tú decides el final, tú decides que continúa, tú decides la siguiente temporada. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Planteemos objetivos. Lo primero que tenemos que hacer es que ya analicé cuál es la situación antes del confinamiento. Ya pude crear escenarios. ¿Y cuál es el escenario que yo escogí? Si estoy hablando de ventas, yo quiero que el día de mañana, a partir de junio, mis ventas incrementen. Ok, entonces tengo que plantear un objetivo que es conocido como objetivo SMART, que tiene 5 características. Tenemos que crear objetivos bien específicos, muy bien redactados, claros, pero específicos. ¿Qué quiero, la verdad? Tienen que ser medibles. Siempre que me planteo un objetivo, tengo que medirlo. No puede quedarse a ver si pasa o no pasa. Tengo que ver cuánto se alcanzó y en qué proporción. Tiene que ser alcanzable. No pongamos sueños que no podamos decir. Son cosas que tienen que ser muy, muy alcanzables. Tienen que ser relevantes, tienen que traer cosas nuevas, no solamente el cumplimiento del objetivo, sino tiene que generar cosas nuevas. Y por último, siempre los tengamos basados en el tiempo. Voy a poner un ejemplo muy claro que yo ya lo he hecho con otras empresas. Aquí, por ejemplo, decíamos, les pongo un ejemplo muy claro. Estuve en una empresa que trabajé con todo el staff. Cuando yo estaba trabajando con el staff y estamos creando objetivos, que lo principal que buscábamos era incrementar las ventas, la primera persona que no estuvo muy de acuerdo o no le gustaban las ventas era la persona que llevaba la contabilidad, o sea, la contadora, con todo respeto a todos los contadores, ¿verdad? Pero ella decía, es que mi trabajo es contable, yo no tengo por qué estarme metiendo en las ventas. Ella decía eso. Pero sí comentó, a mí me encantaría que pudieran cambiar todo el sistema de cómputo de la empresa para que yo pudiera trabajar más sencillo con mis programas y con mis paquetes, porque el equipo de cómputo ya tenía más de 10 años. Entonces, ella solicitaba un cambio de equipo de cómputo, pero no le interesaban las ventas. Cuando empezamos a hacer el objetivo, fuimos muy específicos y se los platico muy rápido. El objetivo fue claro. Les dije, tenemos que incrementar las ventas en la división de empaque, ¿sí? De 200,000 a 250,000 pesos, o sea, un 25%. Después o antes del primer trimestre del 2020. Fíjense, aumentar las ventas en la división de empaque de 200,000 a 250,000 pesos, un 25% mensuales antes del primer trimestre de 2020. Esa era la meta, era el objetivo. ¿Era específico? Sí, porque se decía yo en dónde y cuánto. ¿Era medible? Sí, porque tenía ya un monto que podía llegar. ¿Era alcanzable? Sí, porque solamente era un 25%, eran 50,000 pesos. Me voy a brincar lo relevante. ¿Está basado en el tiempo? Sí, porque era en el primer trimestre del 2020.
¿Qué faltaba? Faltaba lo relevante. Imagínense, y así fue como lo redactamos, incrementar las ventas en la división de empaque de 200 a 250,000 pesos mensuales en el primer trimestre del 2020. Y con esto, lograr cambiar el equipo de cómputo de toda la empresa. Ahí está lo relevante. Adivinen quién fue la persona que levantó la mano. La contadora. Y fue lo que dijo, ayúdenme, díganme cómo puedo ayudarles a vender, porque ya era interesante, ya le interesaba. Y decía ella, yo los voy a estar midiendo y yo voy a ayudarles a vender porque le interesaba cambiar el equipo de cómputo. Ese es un ejemplo de un objetivo ESMA. Hace que las demás personas se muevan. Tratemos de hacer nuestros objetivos así claros. Ya ahorita ya tengo un escenario, ¿sí? Yo ya sé qué escenario es el que voy a buscar. ¿Cuál es el futuro que quiero crear? Ok, planteemos un objetivo, pero el objetivo que sea lo más inteligente posible, lo más específico, lo más medible, lo más alcanzable, lo más relevante y lo más importante, basado en un tiempo limitado. Eso lo puedo hacer también en la vida personal, ¿eh? Que quiero bajar, no sé, no sé, quiero bajar 10 kilos, ¿sí? O simplemente el objetivo es que voy a darle 10 vueltas a la presa del Rejón, que aquí es un parque en la ciudad de Chihuahua, para con esto poder bajar 10 kilos en los siguientes 3 meses y con esto, ¿verdad? Poder comprarme ropa más pequeña o estar listo para las vacaciones de verano, por ejemplo, ¿no? Le empiezo a hacer cosas relevantes. Los objetivos ESMAR nos tratan de mover, hacer las cosas por algo que nos pueda ayudar aparte. Es como si dijéramos, es un dulce aparte, ¿sí? Es un dulce aparte que nos da, es un caramelo aparte que nos ayuda a cumplir el objetivo. Y así es como lo podemos plantear. Y cuando ya tenemos esto, entonces ahora sí, ya tenemos un objetivo establecido, ya analizamos el entorno, ya tenemos de alguna forma escenarios probables y ahora sí, planteamos un objetivo, midamos estrategias. ¿Cómo hacer estrategias? Es muy sencillo. Muchos han escuchado lo que es la metodología FODA. Es muy sencillo. Para alcanzar el objetivo necesitas primero conocer tus fortalezas, conocer tus debilidades, que esas son internas, unas positivas y otras negativas, y que tú puedes controlar. Pero también están las oportunidades y las amenazas, que esas son externas y que esas tú no las puedes controlar. ¿Cuál es la metodología en este caso del FODA? Busca crear estrategias a partir de tu fortaleza. ¿Cuál es tu principal fortaleza para poder lograr ese objetivo? Piensa, tu objetivo puede ser tu equipo de ventas, puede ser tu producto en sí o el servicio que manejas, tu especialidad, ¿sí? Parte de tu experiencia que tienes, y en base a eso trata de minimizar todas tus debilidades y hace tu fortaleza. Entonces haces una estrategia de tal manera enfocada ya cuando tengas identificado tus debilidades, a minimizarlas. Trata de hacer una estrategia a partir de tu fortaleza, el poder maximizar tus oportunidades. Y de igual forma, a partir de tu fortaleza, crea una estrategia que busque minimizar tus amenazas. Acuérdense, todo esto enfocado al objetivo ESMAR que yo me puse. Eso es lo importante. Y así, basado en esto, ya a partir de ahí tú tienes realizado una estrategia para alcanzar tu objetivo. Cuando tienes tu objetivo, entonces ya lo importante es que empieces a desarrollar un programa que te ayude a llevar a cabo este plan. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo recomiendo? Sencillo, analiza tu situación antes de la pandemia. Segundo, crea escenarios, los escenarios más probables que te puedan pasar. Selecciona el que más te beneficie. Segundo, a ese escenario fabrícale un objetivo, especialmente ESMA. Y segundo, haz una estrategia basada en un análisis FODA que parta de tu fortaleza y que ayude a minimizar tanto tu debilidad como tu amenaza, pero lo más importante, que ayude a maximizar tu oportunidad. Esto es lo que yo, estoy recomendando en esta situación. ¿Estamos en casa? Sí. Empecemos a crear el futuro. Y esos son los pasos más sencillos que podemos realizar. En general, esto es lo que yo les quiero transmitir. Fue muy rápido, pero igual por medio de aquí, del portal del Hype, agradezco mucho su invitación que me permitió poderles compartir esto. Pueden llegar las dudas, las preguntas que ustedes requieren. Ahorita vamos a abrir
el micrófono, por ahí Cintia nos va a hacer el favor para poder llegar a contestar algunas preguntas que pudiera existir. Muchas gracias, Miguel, por la información tan valiosa, estas estrategias y pues los objetivos. Ahorita no tenemos preguntas. Aquí estoy viendo y no hay. Pero es demasiado interesante la información que nos acabas de compartir y pues es algo que todos deberíamos estar implementando. Perfecto, no, pues te agradezco a ti, Cintia, que nos hayan invitado. Al igual estaré muy atento yo de las publicaciones en el Hype, por si acaso hay una pregunta, algún comentario, haré todo lo posible por contestarla ahí mismo en los comentarios de esta publicación. Claro que sí. ¿Pudieras compartirnos tu contacto, alguna página, teléfono, correo, para que se pudieran poner en contacto contigo en dado caso que lo requieran? Claro, si quieres, lo voy a apuntar aquí en la primera, ¿sí? Si gustan, por aquí lo voy a poner. Mi correo electrónico es el siguiente, es mlarriba31@hotmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles. Y mi teléfono es 614-235-3915. Comúnmente yo les pediría que si tienen alguna duda o una pregunta, me manden un mensaje por WhatsApp. Yo lo voy a leer y con gusto lo contesto. Rara vez contesto mi teléfono por la cuestión de que o estoy dando clases, o estoy dando capacitaciones, o estoy dando pláticas. Entonces, casi siempre mi comunicación por medio del móvil o del smartphone es por medio de las redes sociales. Entonces, ahí están mis datos. Cualquier persona que guste contactarme, pues estaré con gusto de poder platicar con ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Cintia, y pues espero no sea la última vez que me inviten. Estoy para servirles para cualquier cosa. No, eres bienvenido. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego.